mí lo que me preocupa nuevamente, así como estoy preocupado por el giro que pueda tomar el caso Serenel, me preocupa también el giro que puede tomar el caso del expresidente Francisco Flores. ¿Por qué razón? Porque parecería, como bien lo planteó Félix Ulloa, el director ejecutivo de IEGES, que todo está arreglado para que Paco Flores salga en caballo blanco, parafraseando a Félix Ulloa en una entrevista que le da al periódico digital La Página. ¿Y por qué? Bueno, aquí hay varias preguntas que yo me formulé en mi cuenta Twitter sobre este caso que no han sido respondidas. El propio presidente Flores llegó a la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa a aceptar que había recibido no 10, no 15, no se recordaba la cifra, pero habló de más de 20 millones de dólares de manos del presidente Chen Shui-bian de China Taiwán. No lo negó. Ahí estaban los cheques. Los cheques no me los inventé yo, los detectó la Red de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, que registró operaciones, transacciones financieras consideradas como sospechosas. Y fue el reporte de operaciones sospechosas que envía el Departamento del Tesoro al Ministerio Público hace ya un tiempo, lo que motiva a abrir esta investigación por parte del fiscal. Ni siquiera el informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, porque no hay que pasar por alto que el fiscal desestimó ese informe y dijo que él no lo iba a hacer. Es más bien que él no iba a abrir una investigación como resultado de ese informe. La investigación termina abriéndola como resultado del reporte de operaciones sospechosas que la inteligencia financiera de los Estados Unidos le envía a la inteligencia financiera del Ministerio Público salvadoreño. Pero ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se le acusa de lavado de dinero? ¿Por qué no se le acusa? Usted se pregunta en Twitter eso, ese tema en particular. ¿Por qué? ¿No? Y una pregunta todavía mucho mayor y más de fondo. Si de acuerdo a la acuciosa investigación periodística del Faro, que me parece una excelente investigación, el problema es que se convierte en la antesala para que judicialmente sobresean al expresidente Flores. Porque si los cheques, primero si solo fueron 10 millones, que es lo que plantea el Faro, en mi opinión fueron más. La misma Comisión Investigadora de la Asamblea habla de más de 80 millones de dólares. En las investigaciones que realizó mi gobierno de los fondos de cooperación taiwanés, que no hay registro, no hay registro en el gobierno que esos fondos hayan entrado a ninguna de las instituciones supuestamente beneficiadas con los mismos. No hay registro en la Corte de Cuentas de que ha habido auditoría de esos recursos. Tampoco tenemos un informe de auditoría del gobierno de China-Taiwán sobre el ejercicio de esos informes. Tampoco, no hay registro. Ahí ya no estamos hablando de solo 10 millones. Los 10 millones es lo que el Departamento del Tesoro reportó como operación sospechosa. Pero lo que ingresó al país producto de la cooperación en tiempos del presidente Flores es mucho más. Ahora bien, el problema es que la investigación del Faro, insisto, es una investigación acuciosa. Ahí hubo uno de los muchachos que trabajan en el Faro que me respondió a través de su cuenta Twitter que si yo estoy acusando al Faro de connivencia con el presidente. No los estoy acusando de nada. Lo único que estoy diciendo es que esa investigación, en la medida en que plantea que son 10 millones y que esos 10 millones fueron a parar las cuentas de Arena, en esa medida le da la tabla de salvación al expresidente Flores. Porque para la legislación salvadoreña existente en aquellos años, el que un partido político reciba fondos de un gobierno extranjero, aunque no es ético, pero no era un delito y mucho menos un delito de lavado de dinero. Y este tono y este énfasis con el que usted, sin duda alguna, públicamente mostró, muchos creen que detrás de todo esto lo que hay es una venganza personal de usted. Contra a mí no me ha hecho nada el expresidente Flores para... Durante su ejercicio como periodista, ¿no fue él el que intervino ante Ricardo Salinas Pliego para que a usted... ¿Me despidieran de Canal 2? ¿Despidieran de Canal 2? Claro, pero igual presión hicieron presidentes anteriores. Y al final no ocurrió mi despido de Canal 12. A mí me despiden en Canal 12 bajo el gobierno Saca. Traigo a colación este ejemplo para poder de alguna manera, digamos, profundizar en esa clara sospecha. No, en esa clara sospecha. Pero sería muy perverso de mi parte
querer desquitármelas únicamente porque él agarró el teléfono, le llamó a Vicente Fox para que éste le llamara a Ricardo Salinas Pliego y me despidieran del canal. Sí. Pero sería muy perverso. El punto es, al que yo quiero llegar, es el hecho de que bajo la sospecha suya de que esto no va a tener mayor trascendencia. Bueno, es que te voy a explicar una cosa. Usted ya citó un ejemplo. No se le acusa de lavado de dinero. ¿Quién debería de acusarlo de lavado de dinero? Es la Fiscalía. Él mismo lo dijo, el mismo fiscal lo dijo. Bueno, pero si la Fiscalía no lo ha hecho, probablemente porque no tiene suficientes elementos probatorios que le lleven a acusarlo de lavado de dinero. Pero usted dice 10 millones de dólares y son más 10 millones de dólares. ¿Dónde están? Eso es lo que tiene que explicar el señor Flores. Si realmente se va a someter a la justicia, como lo ha dicho, tiene que explicarlo. Eso es lo que debería explicar el Partido Arena, incluso la dirigencia actual. ¿Y por qué la dirigencia actual? Porque la dirigencia actual lo tenía él como presidente honorario, como miembro del equipo de campaña y asesor principal del ex candidato Norman Quijano. Y hasta el día de hoy, el señor Flores no ha sido expulsado del Partido Arena, por lo tanto es un miembro, con derechos restringidos, pero es un miembro del Partido Arena. Entonces la dirigencia actual tiene que dar cuenta. Ahora, entendé mi tesis. Según la investigación del Faro, está demostrado que una parte del dinero que recibió el presidente Flores de China Taiwán lo depositó en el Instituto Rodríguez Port. Y de ahí se autorizaron traslados a la cuenta de Arena en una serie de cuentas que tenía. Ahí hay un primer movimiento que debe ser investigado. ¿Quién ordenó la apertura de esa cuenta en Costa Rica? Entiendo que fue el expresidente del Banco Cucatlán, muy cercano al presidente Cristiani en ese entonces. ¿Por qué se abrió de esa manera? ¿Qué fondos se pretendían trasladar? ¿De qué procedencia? Pero aún así, los que aparecen como receptores de los cheques, incluyendo a Ana Vilma, Rodrigo Ávila y otros de la administración del presidente Saca, incluyendo el propio presidente Saca, ¿cómo se va a demostrar que ese cheque, por ejemplo, de $100,000 que recibe el presidente Saca para pagar deuda del partido, provenía de China Taiwán y no de la deuda política, que debió haber sido más de $8 millones o de aportes de empresarios? Los empresarios que hoy están financiando Arena y que lo financiaron en época de Quijano como candidato, también financiaron al presidente Saca cuando fue candidato a la presidencia de la República, y no solo de acá, sino que de Centroamérica. ¿Cómo demostrar que esos $100,000 provenían de China, Taiwán, y no de un fondo de las cuentas de Arena, donde recibían diferentes ayudas, no solo de China, Taiwán, sino que de empresarios? Ahora, como el fiscal no va a poder demostrar eso, ahí no hay delito de lavado que investigar. Ver, usted dice ese es el gran problema. Sí, usted dice en su cuenta en Twitter, si hay empresarios salvadoreños relacionados a este banco, ¿por qué no figuran en la investigación judicial? Pero al banco que me estoy refiriendo es al Bank of Miami, que era tenía su sede en Miami, Uh-huh. que era propiedad no solo de empresarios salvadoreños, pero fundamentalmente de dos grupos empresariales salvadoreños. Uh-huh. Y el banco, según la información que yo tengo, y si no, que me corrijan, porque puede ser que mis fuentes de información sean limitadas, pero según la información que tuve en el momento en que era presidente de la República, el banco fue cerrado porque el Departamento del Tesoro le pidió que cerrara operaciones porque lo estaban investigando por operaciones o por transacciones financieras sospechosas que podían dar lugar al blanqueo de dinero, y se cerró. Ahora, por ese banco pasó al menos uno de los cheques, según el reporte de operaciones sospechosas. Uno de los cheques salió del Banco de Nueva York, donde tiene su cuenta el gobierno de Taiwán para financiar la embajada de Taiwán acá. Ese cheque, en lugar de venir para El Salvador, fue a parar a la agencia del Banco Cucatlán, la agencia Uruca de San José, Costa Rica, y de ahí se movió al Banco de Miami, y del Banco de Miami se movió a las Bahamas. Por ese banco pasó el cheque a nombre del presidente Flores. No sé si fue el único, pero ese es el que reporta el Departamento del Tesoro. Eso es lo que prende el foco, eso es lo que da el aviso al Departamento del Tesoro, el hecho que el cheque haya transitado por un banco radicado en Miami, en los Estados Unidos. Y ese banco, insisto, y lo dice las investigaciones periodísticas de la época, y además, si no, que salgan los grupos empresariales a decir, no es cierto, no teníamos nada que ver con ese banco. Ese banco es propiedad, en aquella época era propiedad
de dos importantes grupos empresariales. Incluso había un empresario... ¿Quiénes son esos empresarios? Había un empresario que solo tenía un 1%, que por cierto es patrocinador tuyo. Había un empresario que solo tenía en ese momento un 1%. Y no sé si eso le daba posibilidad de decidir el movimiento de ese dinero. Pero bueno, entiendo que la investigación no abarca ese banco. ¿Cuáles son? Por lo menos hasta donde yo sé. Probablemente el fiscal me corrija y diga, no, ¿cómo no? Si nosotros nos movimos ahora, como el banco está cerrado, y si está cerrado el banco, seguramente ya no existen más sus archivos, y por lo tanto ya es más difícil investigarlo. Pero por ese banco pasó el dinero. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Y por lo cual he estado insistiendo de que aquí se le quiere tirar una cortina de humo a esto. Hoy resulta que los destinatarios únicamente son los miembros del Partido Arena que formaban parte del equipo de la campaña presidencial del expresidente Sac. Y los otros dineros que no fueron a parar a las cuentas de Arena, ¿a dónde están? Y los dineros de los programas de cooperación de China-Taiwán, que debieron de haber ido a parar a los beneficiarios de los mismos, que eran los afectados por los terremotos del 2001, del 13 de enero y del 13 de febrero, ¿a dónde están? Y si supuestamente ese dinero se invirtió en la Policía Nacional Civil, aunque Mauricio Sandoval, siendo director de la Policía Nacional Civil, dijo que él no había autorizado ni sabía de que se pagaran informantes, como lo aseguró el presidente de la República. ¿A dónde están? ¿Quién recibió ese dinero? ¿Recibió únicamente Arena para financiar su campaña o recibieron otros? ¿Recibieron algunos grupos empresariales con cuyos recursos se diseñó una operación de salvataje, de inversiones conjuntas? ¿Lo recibió el presidente Flores? Bueno, tengo entendido que hay una institución que se ha presentado como creyente, que le ha solicitado al fiscal general de la República que se investigue el delito de lavado, pero que se amplíe la acusación a otros más. El ISD, hay que investigar si la presidencia se nutre de donaciones, ya sea de gobiernos extranjeros o de empresarios, como el caso Salume, en el cual lo relacionó Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, a usted en ese entonces. Yo no sé qué poderosas razones llevan a Roberto Rubio a fijarse más en mí, no en este caso. No sé si hay razones de a peso o de a dólares que le llevan a hacer eso, pero hay una cosa cierta, no es comparable. En primer lugar, el empresario Salume, cuando hace un préstamo para mi campaña, yo no era funcionario público. Y el empresario Salume da la cara. Aquí no se dio la cara. Aquí nadie dijo quiénes fueron los empresarios que financiaron la campaña o han financiado la campaña de los expresidentes anteriores. Él dio la cara y dijo, no, yo le hice el préstamo a mi amigo, y el candidato. Hablamos de eso hace... Hablamos hace mucho tiempo. Ahí se le pagó, ¿no? No. Al final lo que hizo el FMLN es asumir esa deuda como resultado de que recibe una deuda política, y además ese dinero no sirvió para pagarme nada a mí, sirvió para pagar espacios en este canal, en la telecorporación, en el 2, en los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el FMLN decide asumir esa deuda, y lo que hace el empresario Salume, por una decisión que él puede tomar, decide condonarle esa deuda al FMLN. ¿Qué tiene que hacerse? Entonces, perdón, por Roberto Rubio, que parece un hombre inteligente, pero hasta el mono más inteligente se le cae el zapote. Pero, ¿cómo va a comparar ese aporte a mi campaña de un empresario que está identificado con nombre y apellido con los millones y millones de dólares que presumiblemente el señor Flores manejó en forma fraudulenta y de la cual no se dieron cuenta en ese momento las instituciones controladoras del Estado, ni tampoco Funde, que ya existía? ¿Y cómo es que a Funde le preocupa más qué pasó con esos 3 millones? Ahí están. Revisen las facturas de los medios de comunicación, porque se pagaron spots de campaña, se pagaron gastos de campaña y trabajo territorial que se hizo en ese momento para que yo resultara ganador. Ahora, eso comparado con este otro caso, donde no solo se financió una campaña presidencial, se financiaron muchas cosas más que hay que aclarar. ¿A dónde está ese dinero de la cooperación de China-Taiwán que llevó a que el presidente Chen Shui-bian de la época haya sido investigado, condenado por defraudación al fisco, peculado, y le hayan dado una condena de por vida para estar en la cárcel a él y a su esposa parapléjica?
No tiene comparación. Entonces, perdonen, pero yo no es que sea mal pensado, pero yo digo, bueno, seguramente fue un de transparencia, tiene razones de a peso, de a dólar, para no investigar este caso.